ahora sí ya. Pues bueno, damos de iniciada la sesión. Entonces, nuestro speaker de hoy es Duván Cardona, quien ahora es candidato a doctor en el Gen Analysis and PDE Center en Bélgica. Es un matemático colombiano. Trabajó bajo la supervisión de Michael Rusanski. Entre sus intereses matemáticos está el análisis geométrico y el análisis armónico. En vista de sus trabajos en análisis geométrico y armónico, que se consolidan en 62 artículos científicos, la mayoría publicados en revistas internacionales de primer nivel, en 2021 fue nombrado miembro vitalicio de la ISAC, la Sociedad Internacional de Análisis, sus aplicaciones y computación. Ahora es miembro del grupo de la ISAC en ecuaciones diferenciales parciales. Duván sirve de revisor a través de Mathematical Reviews para la American Mathematical Society, a través de Central Blood para la European Mathematical Society y para más de 20 revistas internacionales de matemáticas de gran reputación, entre ellas Mathematische Annales, Comptes Rendus Mathématiques, Journal of Functional Analysis y otros. Y bueno, posteriormente les pasamos su página web donde pueden encontrar más información. ¿Ok? Entonces, bueno, pues damos la bienvenida y pues adelante, Duván. Bueno, bueno, Isidro, quiero agradecerte mucho por el espacio. Como les mencionaba, cuando me di cuenta que en Guadalajara se estaba haciendo un seminario de análisis, yo estuve muy interesado en participar. Me parece que parte del quehacer matemático, justamente parte importante del quehacer matemático es compartir las ideas. Y bueno, siempre estoy muy, muy dispuesto a compartir esas ideas. Hoy voy a compartir un poco sobre uno de los trabajos que en colaboración con Michael Ruchansky, que es mi asesor, fue mi asesor de doctorado y es el director del Ghent Analysis and PDE Center. Con él hemos probado algunos resultados en análisis y pues hoy vamos a hablar, yo creo que es un escenario perfecto para hablar de estos resultados. Entonces, si me lo permiten, voy a intentar hacer una charla que sea introductoria. Por supuesto, si ustedes tienen preguntas, pueden interrumpirme, pueden hacer las preguntas. No voy a suponer que haya como conocimientos previos sobre el tema, porque me gusta hacer las cosas siempre de forma introductoria. Y bueno, si ustedes ven, el título de la charla es Continuidad de tipo débil 1,1 para operadores integrales de Fourier. Entonces, aquí hay dos palabras clave, ¿cierto? Una es continuidad, que es el concepto fundamental, yo creo el concepto fundamental más grande que hay en análisis, continuidad. Y hay otra palabra clave en el título y es operadores integrales de Fourier. Entonces, sin duda, este es el objeto matemático más importante de la charla. Entonces, nosotros queremos definir qué son estos objetos, operadores integrales de Fourier. Operadores integrales de Fourier y de alguna forma estos son operadores lineales que actúan en espacio de funciones con soporte compacto sobre Rn en funciones suaves, ¿sí? Con unas características especiales, ¿no? Tienen una representación integral para definirlo, se usa la transformada de Fourier en Rn, que luego voy a introducir, pero entonces estos que son operadores lineales y continuos, de ellos se quiere estudiar la continuidad, como dice el título, es decir, cuando estos operadores mapean continuamente algunos espacios de funciones, en particular, por ejemplo, los espacios LP, LPRN. Entonces, nuestra pregunta fundamental es cuándo un operador integral de Fourier es un operador acotado entre LP y el espacio LP, ¿sí? Cuando P está entre 1 e infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, quiere decir que si nosotros definimos la norma LP-RN, LP sobre Rn, que es esta norma que estoy escribiendo aquí de forma integral,
pues una función está en LP si solo si pues esa norma es finita. Entonces, este es un espacio de funciones y la pregunta es si estos operadores que voy a introducir luego, que son los operadores integrales de Fourier, son operadores continuos respecto a esta norma, ¿sí? Y entonces, dos, aquí que T sea continuo, de LPRN en LPRN es continuo. Sí, bueno, lo voy a escribir de la siguiente forma. Si existe una constante para toda función en LP, de forma que la norma de TDF en LP es más pequeño que una constante por la norma de F en LP. ¿Sí? Entonces, lo que yo he escrito aquí, pues es una desigualdad entre normas. Como el operador es lineal y continuo, esta desigualdad entre normas es equivalente a decir que el operador es continuo en este espacio, LPRN. Ese espacio tiene unas características propias. Bueno, es un espacio normado, tiene otras características, y es que con esa norma, dotado de esa norma, es un espacio de Banach. Y entonces se quiere como utilizar esa estructura de espacio de Banach para estudiar la continuidad de ese operador. Bueno, entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, para definir estos operadores se necesita pues un background, todo un contenido, pero quiero definir antes porque estoy mencionando que queremos estudiar la continuidad de estos operadores integrales de Fourier sobre LP cuando P está entre 1 e infinito, aquí, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, también se quiere estudiar la continuidad de estos operadores sobre L1, cómo estos operadores mapean L1. Y cuando estos operadores mapean L1, el espacio de Banach L1 en L1 infinito, que es el espacio débil L1. Y ya lo voy a definir, ¿sí? Entonces también se quiere estudiar la continuidad de estos operadores integrales de Fourier sobre el espacio L1. Entonces, permítame definir este espacio. L1 infinito Rn es el espacio, esto es lo que se conoce como el espacio débil L1. Y pues una función pertenece a débil L1, el espacio débil L1. Sí, solo si la función satisface la siguiente desigualdad de medida. Si el supremo sobre todo lambda, de lambda por la medida del conjunto de los puntos en Rn, donde la función supera esa altitud lambda, si esta cantidad es acotada. ¿Sí? Entonces, ese que estoy... ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bastante bien. Muy bien. Entonces, hay una diferencia notoria entre el espacio L1 y el espacio débil L1. Por ejemplo, sobre Rn, nosotros sabemos que la función f de x igual a 1 sobre, por ejemplo, 1 más norma de x. Esta función está en L1. Lo que quisiera decir, aquí voy a poner una potencia K. Esta función está en L1, es decir, sí, solo si pues, esta integral es convergente, ¿cierto? Y eso ocurre si solo si K es más grande que la dimensión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con la siguiente función? ¿Qué sucede con la función f de x igual a 1 sobre norma de x a la k? Y aquí multipliquemos por la función característica, digamos, de la bola. ¿Sí? O sea, es decir, esta es la función que es 1 sobre la norma de x a la k, cuando la norma de x es inferior o igual a 1 y 0 en otro caso, ¿cierto? Pues que esta función pues no está en L1, ¿cierto? Esta es una función que no está en L1, pero uno puede probar que esta función está en débil L1, ¿sí? Esta función está en débil L1.
Es decir, que esa función satisface justo esta desigualdad de medida que está aquí. Esta desigualdad de medida que está acá, que estoy señalando en la caja, con la caja roja, ¿cierto? Sí. Entonces, Duván, bueno, aquí perdón, la K es mayor que la dimensión también, ¿verdad? eso, aquí sí, muy bien, muy bien. Aquí sí, K es igual a la dimensión. Mm, En el segundo, sí. Gracias, Isidro. sí. Entonces, bueno, estoy hablando un poco sobre la estructura de estos espacios, ¿no? L1, pues es el espacio de las funciones que son integrables. Les mostré un ejemplo de una función que no está en L1, pero que está en débil L1. Y en general hay como una contenencia respecto a estos espacios. Es decir, se puede probar que, entonces, solo quiero hacer aquí una observación, y es que L1 está estrictamente contenido en débil L1. ¿Sí? Es decir, toda función de L1 también está en débil L1, pero no sucede al revés. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, estos son solo comentarios sobre esta función L1, sobre estas funciones que están en L1 o en débil L1, pero ahora, como el título lo dice, queremos llegar a estos operadores que son los operadores integrales de Fourier. Entonces, para eso, quiero introducir una clase de operadores que se llama en análisis los operadores pseudodiferenciales. Y lo voy a hacer como sigue. Entonces, permítame introducir estos que se llaman operadores pseudodiferenciales, que son un tipo específico de operadores integrales de Fourier. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los operadores pseudodiferenciales son operadores que se pueden definir a través de la transformada de Fourier. Entonces, primero tengo que definir cuál es el operador que llamamos transformada de Fourier en este contexto. Entonces, si f es una función que está en L1, Rn, ¿cierto? La transformada de Fourier de f está definida de la siguiente forma. Es un mapa que a esta función le asocia a otra función, ¿sí? De manera que la transformada de Fourier, hat f, como f gorro, f sombrero, evaluado en sí, está escrito de forma integral, ¿sí? Este es pi. Entonces, la transformada de Fourier, ¿qué hace? Toma la función, usted puede observar aquí, toma la función, multiplica esa función por una exponencial compleja y la integra. Entonces, está modificando de alguna forma, la función, ¿cierto? Estamos obteniendo otro tipo de información. Pero lo que es importante de la transformada de Fourier es que se puede recuperar la función a través de la transformada de Fourier. Esto se llama la fórmula de inversión de Fourier. Fórmula de inversión de Fourier. Y dice que si tomas una función f que está en L1 Rn intersectado con L2 Rn, entonces tú puedes recuperar la función en términos de tu transformada de Fourier y lo puedes hacer de la siguiente forma. Fíjense que la transformada de Fourier actúa tomando la función, multiplicándola por una fase compleja e integrando. Y la fórmula de inversión de Fourier dice exactamente lo mismo. Tomas la transformada de Fourier de la función, la multiplicas por una fase, bueno, por las propiedades de la transformada de Fourier, aquí ya el 2pi es positivo y no negativo como en la definición de la transformada de Fourier. Integras con respecto a la variable psi y entonces obtienes tu función. ¿Sí? Entonces, esta aquí es la definición de la transformada de Fourier y lo que quiero que tengamos muy en mente es que a través de la transformada de Fourier se puede recuperar una función.
Eso es lo importante de las transformaciones, que nosotros podamos regresar a la función original, ¿cierto? Al objeto original, antes de haber hecho la transformada. ¿Sí? Muy bien. Voy a remarcar un poco estos dos objetos aquí. La transformada de Fourier y la fórmula de inversión de Fourier. Entonces, ¿por qué es importante la transformada de Fourier? Bueno, resulta que vamos a proponernos el siguiente problema. Considere un operador que sea lineal y continuo. Considere un operador T que sea suave y de soporte compacto, que actúe en funciones suaves y de soporte compacto a funciones suaves. ¿Está bien? O simplemente un operador que actúe entre funciones suaves, ¿sí? Y que sea continuo. Hay algo que no voy a mencionar y es que, digamos, el espacio de las funciones suaves sobre Rn o de las funciones suaves con soporte compacto tiene una estructura, o sea, allí hay una familia de seminormas que se puede definir. Con esa familia de seminormas uno puede definir una estructura topológica para estos espacios. Y cuando yo digo que un operador es continuo, digamos, entre funciones suaves, significa que es continuo respecto a la topología inducida por esa familia de seminormas, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es demasiado técnico como para introducirlo ahora, pero me estoy refiriendo exactamente a ello. Hay toda una estructura topológica detrás de estos espacios y bueno, estoy considerando que el operador es continuo respecto a esos espacios. Entonces, bueno, supongamos que tenemos este operador que es continuo. Y bueno, propongámonos el siguiente problema. ¿Cómo escribir este operador que es lineal y continuo en términos de la transformada de Fourier? ¿Sí? ¿Cómo escribir este operador T que es lineal y continuo en términos de la transformada de Fourier? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo una función f, ¿cierto? Cuando yo aplico T a la función, ¿cómo escribo esto en términos de la transformada de Fourier? ¿Cómo reescribo esta información en términos de la transformada de Fourier? ¿Sí? Pues muy bien. Resulta que si queremos hacer esto, pues lo natural sería apelar a la fórmula de inversión de Fourier, ¿cierto? Porque fíjese que nosotros sabemos que, pues usando esta, que es la fórmula de inversión de Fourier, que f de x se puede escribir, por ejemplo, si f es una función suave de soporte compacto. Nosotros sabemos que f de x se puede escribir de esta forma, ¿no? Duban, entonces las funciones suaves con soporte compacto están ahí en esa intersección de L1 con L2. Claro. Y por eso exactamente podemos usar esta interpretación. Y bueno, aquí la transformada de Fourier. Entonces, hay algo que es importante aquí, y es que este espacio, bueno, de las funciones suaves con soporte compacto, está en L1 intersección L2, pero con respecto a la topología que no he mencionado sobre C infinito, es un espacio denso. ¿Sí? Entonces, digamos, escribir estos operadores en este conjunto que ya es denso, digamos, es suficiente, ¿no? Es suficiente para dar información de cómo se escribe T en términos de la transformada de Fourier, porque pues, dada una función que esté aquí, lo que hacemos es aproximar esa función como un límite, ¿cierto? De funciones Fn y cada una de esas funciones Fn suaves y de soporte compacto, y entonces aproximarte de f como un límite, pues con respecto, el límite aquí con respecto a la topología inducida en C infinito de estas funciones, ¿sí? Entonces, por eso hacer el análisis con funciones suaves y de soporte compacto, el siguiente análisis es suficiente, el que voy a mostrar a continuación, el de reescribir T de f, ¿sí? En términos de funciones, en términos de la transformada de Fourier. Entonces, fíjese usted, f de x tiene esa forma integral y ahora vamos a aplicar t a f. Pues bueno, esto entonces es aplicar t a esa integral.
aquí 2pi. Y fíjese usted que t está actuando solamente sobre la variable x, es decir, t está actuando sobre una función y esa función está definida en términos de ese argumento que es x. Entonces, fíjese usted que el operador t pues, es lineal y continuo, ¿cierto? En particular entre estos dos espacios. Y bueno, uno puede darse algunos argumentos de convergencia para introducir t en el interior, ¿cierto? De esta integral. Pues todos podemos pensar que podemos escribir esta integral en términos de sumas de, ¿cierto? Sumas de Riemann, y como el operador es lineal y continuo, entonces uno puede dar unos argumentos de convergencia para atravesar, para traer t dentro de la integral, ¿sí? Es decir, como para cambiar t con esa suma, ¿sí? Y bueno, esto es lo que obtenemos. Entonces, fíjense ustedes, voy a reescribir muy bien esta información en términos de la transformada de Fourier. Fíjense que yo sé muy bien que cuando yo estoy escribiendo una función en términos de la transformada de Fourier, aparece esta función de fase, e a la 2pi, ¿cierto? Entonces yo podría hacer aparecer esa función compleja aquí con este truco que nos gusta tanto a los analistas, que es sumar y restar, ¿cierto? Cantidades. Y fíjense ustedes por qué ya hemos escrito el operador en términos de la transformada de Fourier. ¿Por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque, fíjense que hemos escrito el operador en términos de una integral, ¿cierto? Dentro de esa integral aparece la transformada de Fourier. Entonces, vamos a hacer algo que nos encanta también a los analistas y ya en general a los matemáticos, y es definir cosas, definir objetos. Entonces, aquí vamos a poner esta exponencial. Aquí vamos a definir un objeto que lo vamos a llamar sigma xy. Y aquí vamos a escribir la transformada de Fourier, que es nuestro objeto, el objeto que estamos persiguiendo, ¿verdad? Desde el inicio. ¿Cómo escribir t en términos de la transformada de Fourier? Mire que lo acabamos de lograr. Si definimos, Isidro, ¿puede decirme si definimos sigma xy como qué? Como la integral. ¿Cierto? Como esta cantidad, ¿verdad? La cantidad. E a la menos 2pi xy, t evaluado en esto. Entonces, fíjense ustedes que aquí estoy usando el hecho de que t es un operador lineal y continuo sobre c infinito Rn. Porque, pues bueno, e a la i 2pi xy, esa es una función en términos de x, ¿sí? Si para cada x defino esta función, esta es una función suave, ¿verdad? Es una exponencial, ¿no? Es una función suave de clase c infinito, es infinitamente diferenciable. Es decir que cuando yo evalúo t en esa función, es una expresión bien definida, porque mi hipótesis es que t es un operador lineal y continuo entre c infinito, ¿cierto? De c infinito en c infinito. Es decir que en particular, pues bueno, yo he tomado esta exponencial aquí y pues esta expresión está bien definida y yo sé que además es, ¿verdad? Una función suave. Y cuando hago esta multiplicación con esta otra función, con el conjugado pues, de la exponencial con la que estoy aquí evaluando, pues bueno, esto es una multiplicación de funciones suaves. Producto de funciones suaves es una función suave y esta ahora es una función suave en las dos variables x y y. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho la cosa más poderosa que se hizo en análisis el siglo pasado, que fue escribir un operador lineal y continuo en términos de una función, y a esa función se le llamó el símbolo. Entonces, lo voy a escribir en este momento. Duván, además una pregunta. Bueno, esa es una función de fase, ¿no? Pero no es de soporte compacto. ¿O por qué le puedes aplicar la t? Ajá. ¿A la función f? No, a la e a la 2pi, esa, pues Sí. decimos que es de
que va de soporte compacto a las suaves, ¿no? Pero Sí, ahí me queda una duda, ¿por qué podemos aplicarle a esa función como de fase, ¿no? A la exponencial, ¿no? Que claro, sí. no, no, tienes toda la razón. La razón es la siguiente, mira, yo he considerado T, a ver, yo he considerado T como un mapa lineal y continuo desde el inicio entre C infinito, ¿sí? Ujú. Bueno, Ah, ostras, lo es tomas al decir, que inicio yo puedo como. tomar cualquier función suave, ¿cierto? Y evaluarla por T. ¿Está bien? Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Ah, sí, sí, está Y bien. bueno, en particular, yo he elegido por cuestiones de convergencia, ¿sí? Porque si miras aquí, yo he elegido F, suave y de soporte compacto, por cuestiones de convergencia, porque yo quiero cambiar esa T con esa integral, ¿sí? Es Mm. decir, que yo quiero algún decaimiento respecto a la transformada de Fourier, ¿sí? Para poder hacer ese cambio, ¿sí? Ah, ok, sí, Para está poder bien. cambiar T con la integral, Ajá. ¿sí? Ujú. Y bueno, también está definido, está bien definido porque pues las funciones suaves y de soporte compacto, esta inclusión es continua, ¿sí? Ok. Mm. ¿Sí? Y bueno, este nuevo operador composición es continuo, entonces decir, yo puedo evaluarte en funciones suaves y de soporte compacto también, ¿sí? Mm. Muy bien, entonces, ¿qué hemos escrito? O sea, ¿cuál es la moraleja de esta cuenta que he hecho el día de hoy? Bueno, es la siguiente. Lo voy a escribir aquí. Todo operador lineal y continuo, todo operador T que es lineal y continuo, puede escribirse, ¿cierto? En términos de la transformada de Fourier, así. De una función, ¿cierto? Esta es la transformada de Fourier de una función. Perdón, iba a escribir. De f, así. Es decir, el operador se puede evaluar en una función. La función de soporte compacto, ¿cierto? Entonces podemos escribir t de f como una integral sobre Rn, una función fase que Isidro la ha llamado función fase muy bien porque ese justamente es un elemento fundamental cuando definimos operadores integrales de Fourier. A la de 2π x y es la función de fase. Y hemos introducido aquí una función que la hemos llamado, esta función se llama el símbolo de t, que es la función que está definida en este cuadro en este cuadro azul que voy a dibujar en este momento. Es esta función, ¿verdad? Y luego he escrito la transformada de Fourier de la función. Bueno, ¿qué se está haciendo aquí? Fíjese usted lo que está haciendo es algo increíble y es, primero reescribir un operador lineal y continuo sobre las funciones suaves en términos de la transformada de Fourier. ¿Por qué razón? Porque cuando usted lo hace, a ese objeto que es complicado, que es un operador, usted le está asociando un símbolo. Usted le está asociando un símbolo, que simplemente es una función de Rn cruz Rn a los números complejos y que además es suave si el operador lineal, si el operador T es lineal y continuo sobre C infinito. ¿Sí? Entonces aquí hay una relación. En mecánica cuántica, al hecho de tomar una función definida sobre Rn cruz Rn con valores complejos y suave y asociarle un operador usando esa fórmula, porque usted puede iniciar haciendo el proceso inverso, ¿verdad? Usted puede iniciar con una función sigma xy, ¿cierto? Y definir un operador asociado a esa función. ¿Cómo? Pues haciendo lo que hacen los operadores integrales lineales y continuos. Escribiendo el operador en términos de definiendo el operador en términos de la transformada de Fourier. Acá me faltó la I. Y la transformada de Fourier de la función. ¿Sí? Es decir, que a toda función suave yo también le puedo asociar un operador. ¿Sí?
un operador de sigma en esta forma. Lo que no sé es si ese operador va a ser lineal y continuo sobre C infinito. ¿Sí? Ya ese es otro problema. Pero entonces en mecánica cuántica, a ese problema de tomar una función suave, sigma xi, que depende de dos variables, que sea suave, y definirle este operador, usted sabe que nuestros amigos los físicos no tienen estos problemas que nosotros tenemos de convergencia y eso, ellos solo definen, y lo cual está muy bien porque así lo hizo Hermann Weyl en los años 20 y a ese proceso le llamó cuantización. Cuantización. Entonces, nosotros estamos un poco inspirados por esa construcción de Hermann Weyl en 1929. Mucho antes de la invención de la mecánica cuántica, él ya hablaba de cuantización y se refería a eso, a tomar una función sigma que fuera suave y asociarle un operador de sigma. Pero bueno, nosotros ya con el lenguaje moderno de la teoría de distribuciones, ya sabemos que todo operador que sea lineal y continuo sobre Rn, pues admite esta representación, ¿verdad? En términos de la transformada de Fourier. Entonces, bueno, ¿por qué es útil esta representación? ¿Sí? Yo creo que esa sería como, esa es como la duda que yo tendría si estuviese entre el público. Bueno, ¿por qué es importante esta? Bueno, acá estoy tratando de mover este objeto, pero sin éxito. ¿Por qué es importante esta representación? ¿Sí? ¿Qué gano yo cuando tengo un operador lineal y continuo T entre funciones suaves y entonces lo reescribo en términos de la transformada de Fourier? Pues bueno, se gana mucho porque a través de las propiedades del símbolo se pueden estudiar las propiedades del operador. Entonces, voy a mostrar aquí algunas condiciones, ¿sí? Y es, bueno, primero voy a escribir lo que he mencionado, que a través de las propiedades del símbolo, o sea, de sigma, se pueden estudiar las propiedades del operador. ¿Está bien? ¿Qué propiedades del operador? Continuidad, por ejemplo, que es la palabra clave del título. Propiedades del operador. Entonces, ¿qué propiedades? Entonces, recuerden que yo al iniciar la charla definí el espacio LPRN. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se haría un analista y por la que es importante este objeto, esto que voy a mencionar a continuación, esta función que hemos llamado símbolos, este objeto en análisis es ¿cuáles son las propiedades? O sea, ¿cuáles son las propiedades que yo tengo que imponer sobre el símbolo sigma en orden que el correspondiente operador lineal y continuo a ese símbolo sea un mapa que sea acotado de LP en LPRN, por ejemplo? ¿Sí? ¿Me hago entender con esa pregunta? Sí. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la función sigma y a través de esa función yo defino pues este operador de sigma, ¿cierto? De sigma, en la forma integral. ¿Cuáles son las propiedades de sigma que hace que este operador sea continuo del LP en LP? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades? Entonces, bueno, esta es una pregunta que en análisis es o fue muy importante por mucho tiempo. Y finalmente, pues después después de años y años de trabajo, un medallista Fields, que es Charles Fefferman, que recibió la medalla Fields en 1978 por sus contribuciones al análisis, probó lo siguiente. Probó esto en 1970 en un paper publicado en Israel Journal Math, Israel Journal of Mathematics. Charles Fefferman prueba lo siguiente. Voy a anunciar a continuación su teorema. ¿Listo? Perdón, teorema. El teorema es el siguiente.
Bueno, suponga que asuma, pues, que sigma es una función suave de Rn cruce Rn a los números complejos, suave, tal que, bueno, esta función satisface estos estimativos respecto a las derivadas, porque la función sigma depende de dos variables, ¿cierto? X y Y. Entonces vamos a imponer condiciones sobre la regularidad de sigma con respecto a esas dos variables. Y estas son las condiciones que ha impuesto Fefferman, ¿sí? Es decir, Fefferman dice, bueno, yo quiero símbolo sigma, de manera que cuando yo aplique derivadas con respecto a la variable psi de orden alfa y derivadas con respecto a la variable espacial x de orden beta, ¿cierto? Entonces el módulo de esas derivadas de la función en ambas variables, yo quiero que se comporte de la siguiente forma, dice Charles Fefferman. Para algún número R, M, ¿sí? Estos son multiíndices, ¿cierto? Derivadas de orden superior. Lo que voy a escribir son parámetros que determinan el decaimiento respecto a esas derivadas de la función. Entonces hay dos parámetros aquí que juegan un rol fundamental, que es rho y delta. Y fíjense ustedes, yo quiero que cuando yo aplique derivadas de orden alfa al símbolo, con respecto a alfa, las derivadas decaigan, por eso hay un signo menos acá, decaigan en factor rho con respecto a la longitud de esas derivadas, pero que puedan aumentar con un factor delta. Fíjese que aquí tengo las condiciones sobre rho y delta. Rho y delta son dos parámetros que están entre 0 y 1. Y Charles Fefferman dice, bueno, asuma que sigma es una función que satisface esta condición estrella que acabé de escribir aquí. ¿Está bien? Entonces, Charles Fefferman dice, bueno, muy bien. Si el orden es más pequeño que menos la dimensión, y mire que aquí esto muestra una relación sensible entre este número que es el orden, ese lo llamamos el orden, ¿cierto? De alguna manera, esto lo que dice es que este símbolo que está acá es de orden m. Si el orden es más pequeño que esta cantidad, con p entre 1 e infinito, entonces, pues el operador T sigma asociado a ese símbolo es acotado entre funciones LP. ¿Sí? Es decir, que todo lo que yo necesito para garantizar la continuidad LP de un operador que sea lineal y continuo y que esté asociado a una función sigma son estas desigualdades que están aquí. Son estas desigualdades que voy a poner en una caja amarilla. Son desigualdades de este tipo. Y en esas desigualdades aparecen algunos, como lo he mencionado, aparecen algunos parámetros que son el orden, ¿cierto? Rho y delta. O sea, yo admito respecto, por ejemplo, a las derivadas, con respecto a alfa, yo admito decaimiento, ¿cierto? Por un factor de rho, y a las derivadas de orden beta yo admito un crecimiento, ¿sí? De orden, el valor absoluto de beta. Entonces aquí hay tres parámetros, m, rho y delta. Entonces, bueno, muy bien. Este fue el resultado y uno de los resultados más célebres de este gran medallista Fields. Clasificar cuáles son las condiciones sobre una función que representa un operador para que ese operador sea un operador lineal y continuo en espacios LP. Un teorema muy profundo del análisis. ¿Sí?
Muy bien, entonces, bueno, ya que esas desigualdades que definen esas funciones son tan útiles, pues vamos a llamarlas de alguna forma, ¿no? Vamos a llamar a esas funciones, vamos a introducir este espacio de funciones, SM rho delta, Rn cruz Rn, como el espacio de todas las funciones suaves de Rn cruz Rn, que satisfacen, con valores complejos, que satisfacen exactamente estas desigualdades que están y aparecen en ese teorema de Pfefferman, ¿sí? Es decir, ya que esas desigualdades permiten clasificar la continuidad de operadores, por ejemplo, pues pongámosle nombre a las funciones que satisfacen ese tipo de desigualdades, las vamos a llamar las funciones en la clase SM rho delta, y entonces en lo que queda de la charla nos vamos a referir a ese espacio de funciones, ¿sí? Cuando yo diga un símbolo pertenece a la clase SM rho delta, pues es una función de Rn cruz Rn que satisface estas desigualdades que estoy escribiendo aquí. M, que es el orden, ¿sí ven ustedes? M es el orden, y rho y delta aparecen como en el teorema de Pfefferman. Muy bien. Entonces, bueno, este es un teorema de Charles Pfefferman y resulta que hay, quiero llegar a un teorema por uno de los analistas más grandes de nuestro tiempo, que es Terence Tao, ¿sí? Pero para llegar a ese teorema, entonces quiero introducir ahora los operadores integrales de Fourier, que son en particular operadores lineales y continuos, pero que tienen una estructura más compleja que la que he presentado aquí. Es decir, aquí he definido para cada operador lineal y continuo, para cada operador lineal y continuo he introducido, a ver, un símbolo, ¿cierto? Perdón, las herramientas digitales a veces no me ayudan mucho. Estoy intentando hacer esto un poco más pequeño. Muy bien, entonces mencionaba, aquí tenemos un operador que es lineal y continuo. Lo voy a encerrar en una caja verde. ¿Está bien? Y nos damos cuenta que cuando tenemos ese operador y estudiamos no el operador, sino que estudiamos las propiedades de este caballero que está aquí, que es el símbolo, entonces podemos decir algo sobre las propiedades del operador. Lo hemos visto en el teorema de Pfefferman, ¿sí? Unas condiciones de regularidad como estas, pues nos dicen cuando este operador es continuo entre dos espacios, como el espacio LP. Pero entonces, bueno, ustedes saben que no solo nos gusta definir cosas en matemáticas, sino que también nos gusta generalizarlas, ¿cierto? Entonces, voy a definir una clase de operadores lineales y continuos más general que esta, y esos operadores lineales y continuos se van a llamar operadores integrales de Fourier. Entonces, lo voy a hacer a continuación. Operadores integrales de Fourier. Que este es el objeto matemático más importante pues, de la charla. Bueno, esta fue una clase de operadores que introdujo Hormander y Duistermatt, dos grandes matemáticos. Hormander pues ganó la medalla Fields en los 60s, quizá, por sus contribuciones a análisis y ecuaciones diferenciales. Y Duistermatt pues, es uno de los grandes geómetras del siglo pasado. Entonces, ellos introducen una clase de operadores y la introducen porque esos operadores surgen en análisis y en ecuaciones diferenciales cuando uno resuelve problemas hiperbólicos como la ecuación de onda, ¿sí? Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo para hablar de ello, para no hacer muy técnica la charla, pero ¿cuáles son esos tales operadores integrales de Fourier? Pues bueno, son operadores que toman una función f y también reescriben, o sea, también son operadores lineales y continuos.
que mapean continuamente el espacio de las funciones suaves y el espacio de las funciones suaves de soporte compacto a funciones suaves. Y también se reescriben en términos de la transformada de Fourier. Entonces, tomar una función f y t de f tiene la siguiente forma. Mire, es una forma que se ve bastante compleja, pero que es bastante útil por las aplicaciones en análisis que tiene. Y es tomar la transformada de la función. Yo creo que hasta aquí vamos bien, porque si ven la caja verde que está arriba, pues un operador lineal y continuo hace justamente eso, ¿no? Toma la transformada de Fourier de una función, multiplica por un símbolo, ¿sí? Como lo hace un operador lineal y continuo. Multiplica por un símbolo. Ah, bueno, adivine ese símbolo a qué clase pertenece. Pertenece justamente a la clase de CM rho delta. Alguna clase de CM rho delta. Es decir, que este operador lineal y continuo está asociado a un símbolo, ¿verdad? Pero no solo eso. Fíjese que Isidro mencionó antes que esta exponencial que aparece aquí, que describí, que señalé en azul, con unas llaves en azul, esta exponencial pues, es una función de fase, ¿sí? A la 2pi x y. Pues bueno, lo que dijeron Distermatt y Hormander es, vamos a analizar con mucha generalidad todas las funciones de fase que sean posibles. Entonces, ¿qué significa eso? Significa no solo considerar el producto interno X, producto punto con 100 Rn, sino considerar una función que sea de fase general, o sea, una función phi aquí que dependa tanto de X como de psi. Y pues bueno, integremos con respecto a psi, sobre todo Rn, y pidamos por cuestiones de convergencia al menos que la función sea suave y de soporte compacto en esta representación. ¿Sí? Entonces, este nuevo operador que es lineal y continuo, pues para que realmente sea lineal y continuo necesita condiciones que son profundas. Él depende del símbolo, ¿cierto? Pero también depende de quién, de la función de fase. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, muy bien. Digamos que tomó un buen tiempo identificar cuáles son las buenas condiciones sobre sigma, que es el que está en rojo, y sobre phi, que es la función que está en negro, la función de fase, para determinar, esta pues es la función de fase, y sigma es el símbolo, para determinar cuáles son las buenas condiciones sobre el símbolo y la función de fase para que este sea un operador lineal y continuo. Entonces, una de ellas es casi inspirada por el resultado de Pfefferman, por ejemplo, pues que el símbolo esté en una clase CM rho delta. ¿Sí? Ahora, sobre las condiciones de la función de fase, estas condiciones son un poco más complejas. O sea, tomó más tiempo en señalar cuáles son las buenas condiciones de la función de fase. ¿Sí? Pero entonces lo voy a hacer a continuación. Voy a decir, bueno, esta función de fase debe cumplir unos requerimientos y los requerimientos son los siguientes. Primero, en los últimos minutos que me queda, pues voy a definir esta función de fase. Y es primero, la función de fase es positivamente homogénea. En sí, diferente de cero. Lo que significa esto es que cuando yo haga phi de x, lambda psi, para todo lambda positivo, pues de alguna forma el lambda salga de la función, ¿sí? Por ejemplo, pues la función de fase dada por el producto interno, ¿sí? Esta cumple esa situación. Y segundo, algo que ya es característico pues de estos operadores, pues yo en particular quiero que sean operadores lineales y continuos. Y la siguiente es la condición necesaria para poder probar que el operador es lineal y continuo usando un argumento de integración por partes. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, pero la función necesita esta condición. Y es que phi sea no degenerada. Degenerada.
Lo que esto significa es que primero, para todo x y c, el determinante de las derivadas parciales cruzadas, lo voy a escribir así, de x y de xj con respecto a phi, con ij variando desde 1 hasta n, sea diferente de 0. Y bueno, acá hay una razón por la que esto sucede. Y si alguien está interesado al final, puedo comentarle por qué es importante esta condición de que la función de fase sea no degenerada. Y hay un aspecto geométrico muy importante respecto a esa condición, pero no voy a entrar en detalles ahora. Entonces, bueno, ahora imagínese usted, si yo estuviese en el público, pues yo me haría esta pregunta. Yo creo que me la haría de forma natural. Y es, ¿cuáles son las condiciones, cierto, sobre el símbolo y sobre la función de fase que hacen que el correspondiente operador integral de Fourier pues sea un operador lineal y continuo del LP en LP? ¿Qué opina usted, Isidro? ¿Le parece una función, le parece una pregunta natural o no? Sí, sí, claro. ¿Cierto? Yo también creo que es natural. Sí. Y no quiere decir que sea sencilla, pero eso es una pregunta como natural. Pues bueno, exactamente no es sencilla la respuesta, pero hay una respuesta y hay buenas respuestas en esa dirección. Y entonces fue Seeger, Andrea Seeger, pues los nombres que estoy mencionando son grandes analistas pues, aún del siglo pasado, además. Varios de ellos están vivos. Seeger, Sock, Christopher Sock y Stein. Creo que los tres estaban en la Universidad de Princeton cuando probaron este teorema. Lo probaron en 1991 y lo publicaron en Acta Matemática, la revista matemática más importante de matemáticas. Y bueno, este hermoso resultado de Seeger, Sock y Stein dicen, bueno, suponga que el símbolo está en una clase de CM rho delta y que el símbolo es compactamente soportado, ¿sí? Con respecto a X. Compactamente soportado en X. Suponga que la función fase phi es no degenerada. ¿Está bien? Suponga que la función de fase phi es no degenerada. Es decir, que el determinante de estas derivadas parciales cruzadas es diferente de 0. Y pues considere el operador integral de Fourier correspondiente. Es este. Fíjense en ustedes. Entonces, Seeger, Sock y Stein dicen, bueno, de sigma es un operador acotado de LP, perdón, T sigma phi, ¿sí? O T phi sigma, el operador integral de Fourier. Es un operador integral de Fourier acotado del EPRN en el EPRN. Sí y solo sí. Perdón, no sí, solo sí. Sí, el símbolo, bueno, el símbolo está en la clase CM rho delta. Si el orden es más pequeño que menos n menos 1 por 1 sobre p menos 1 sobre 2. Bueno, hay unas condiciones aquí. Unas condiciones aquí que tienen que tenerse en cuenta con Rho y delta general. Lo voy a escribir solo para 1, 0. Cuando enuncié el teorema de Pfefferman, escribí la condición sobre el orden. Muy bien. Si ven aquí, ¿no? Esta era la condición del resultado de Pfefferman. Este es el teorema de Pfefferman para operadores lineales y continuos, ese que estoy resaltando en este momento. Fíjense que aquí aparece solamente n. Pero para operadores generales, como operadores integrales de Fourier, pues se necesita más, se pierde como más en el orden. Y es por eso que aquí aparece un n-1. ¿Sí? Entonces, bueno,
¿Recuerdan que yo al inicio de la charla definí el espacio débil 1, 1? Wickel 1. Lo llamamos L1 infinito, ¿verdad? Sí. L1 infinito Rn. Este era nuestro espacio débil L1. Pues el Einstein, que fue el supervisor de Terence Tao en Princeton, le propuso estudiar a Terence Tao cuáles son las condiciones sobre el operador integral de Fourier, o sea, cuáles son las condiciones sobre la función de fase y sobre el símbolo que hacen que este operador sea acotado de L1 en L1 infinito. Esta que estoy señalando aquí, pues es una pregunta que le hace el Einstein a Terence Tao. Hubiera querido estar allí. Fundamental la pregunta que le hace. Y entonces Terence Tao dice, bueno, todo lo que necesitamos es que la función de fase phi sea no degenerada que el símbolo esté, digamos, en SM10, ¿sí? Y que M, fíjense ustedes, aquí este resultado no escribí, pero P está entre 1 e infinito. Si ustedes reemplazan en esta desigualdad P igual a 1, pues es la condición que justamente encontró Terence Tao, que es menos N menos 1 sobre 2. Entonces, Terence Tao dice, bueno, esta es la condición sobre el orden. Y es una condición suficiente, ¿está bien? Es una condición suficiente. Pero bueno, nosotros somos matemáticos y también nos gusta saber cuándo las condiciones suficientes son condiciones necesarias, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que, y ya solo me va a tomar 2 minutos comentar lo siguiente, y es que Michael Ruchansky, que justamente es mi asesor, Michael Ruchansky, en los 90 probó que si el símbolo es elíptico, lo que eso quiere decir es que el símbolo satisfaga esta condición. En términos del orden, fíjate que aquí aparece el orden. Entonces, las condiciones sobre la fase y las condiciones sobre el orden, estas condiciones sobre el orden, son condiciones suficientes, pero también son condiciones necesarias. ¿Sí? Esta condición sobre el orden aquí, que m sea más pequeño que menos n menos 1 por el valor absoluto de 1 sobre p menos 1 medio, esta es una condición suficiente, pero también necesaria. Y finalmente, bueno, pues para mi fortuna el año pasado con Michael Ruchansky probamos lo mismo para el caso de la continuidad de tipo débil 1,1, que si el símbolo es elíptico, o sea que el símbolo satisface una desigualdad de este tipo en términos del orden, pues con el símbolo en la clase CM10, entonces las condiciones, esta condición sobre el orden que aparece aquí, es una condición suficiente y necesaria. Entonces, bueno, había, yo creo, una cierta complejidad para llegar hasta estos resultados en un tiempo récord y yo creo que lo hemos logrado. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Hasta aquí va mi charla. Estoy listo para las preguntas, si tienen. Pues muchas gracias, Duván. Bueno, pues iniciamos con la sesión de preguntas. No sé si por aquí en el público hay alguna pregunta. Sí, Sofía. Sí, en el resultado de Stefferman, creo que hay un gap entre las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Entonces quería saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa para los casos? Quiero decir, la condición necesaria te dice que el orden es menor o igual que menos n. Bueno, no sé si puedes pasar y regresarnos al resultado de Stefferman.
la condición necesaria, que es la condición suficiente. Entonces, ¿qué pasa en medio? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el nombre de la persona que me preguntó? Sofía. Sofía Ortega. Sofía, gracias por su pregunta. Pues bueno, yo creo que usted ha dado en un punto que es muy importante, y es justamente, si lo entiendo muy bien, me está preguntando si el teorema de Charles-Pfefferman es óptimo, ¿sí? O sea, si es también, si se puede hablar algo sobre la condición necesaria y suficiente de ese orden, ¿sí? Entonces, con la tecnología, pues, matemática que ya tenemos, lo que esto decía era que si el operador es lineal y continuo y a él estaba asociado, pues, un símbolo en la clase CM rho delta, Rn cruz Rn, entonces el símbolo de sigma, pues, mapeaba LP en LP, si el orden era menor o igual que menos n por 1 menos rho por 1 sobre p menos 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, respecto a la pregunta de Sofía, muy bien. Resulta que si usted toma un orden m, que sea más grande que este orden impuesto por Pfefferman, existe un operador lineal y continuo que no es, o sea, perdón, existe un operador lineal y continuo de C infinito con soporte compacto en C infinito, ¿sí? Mapeando funciones suaves de soporte compacto en C infinito, que no es un operador lineal y continuo sobre LP. Es decir, que esa condición del orden de Pfefferman es óptima. Sofía, ¿está contenta con la respuesta? Sí, muchas gracias. Bien. Y muy bien, de hecho, este es uno de los resultados también más profundos de análisis respecto a la teoría de operadores pseudodiferenciales, porque cuando uno solamente considera símbolos, o sea, cuando uno solamente considera un símbolo y la función de fase pues es dada por el producto interno, esto se llaman operadores pseudodiferenciales, y lo que hizo Charles Pfefferman fue caracterizar el orden para la continuidad de estos operadores. Y pues bueno, los resultados con los que terminé la charla es con funciones de fase de pronto más complicadas y las condiciones sobre el orden también. ¿Tienen más preguntas? No sé si por aquí tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una. Sí. ¿Ves que la transformada de Fourier se puede generalizar, ¿no? Cuando uno cambia Rn por un grupo topológico, localmente compacto y bueno, Genial, se puede definir. ¿Sabes si se pueda como, o si se haya hecho ya como alguna generalización de esto? Digo, no veo como lo de las derivadas y esas condiciones en ese contexto. Claro. Pero a lo mejor se puede hacer algo. Lo sé muy bien además porque he pasado los últimos años de mi vida en eso. Entonces, claro, es decir, y hay todo un escenario, usted lo ha mencionado, ¿cierto? Cuando uno cambia, por ejemplo, de Rn y considera un grupo de Lie, por ejemplo, un grupo de Lie que sea compacto, pues bueno, un grupo de Lie compacto tiene una teoría de representaciones. En términos de esa teoría de representaciones se puede definir una transformada de Fourier, se pueden definir operadores pseudodiferenciales, se pueden definir operadores integrales de Fourier, justamente eso lo hice en mi tesis de doctorado, y se puede estudiar las continuidades de estos operadores y dar las condiciones también sobre el símbolo y sobre la fase para que, ¿sí?, estos operadores, ver cómo se comportan. Y también se pueden usar esas propiedades de continuidad en el estudio de problemas diferenciales hiperbólicos, como la ecuación de onda. Se pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Eso sobre grupos de Lie compactos. Ahora, si vamos a grupos de Lie que no son compactos, pues hay una clase de pronto también de grupos de Lie muy interesante, donde también hay una buena teoría de representaciones. Son los grupos unimodulares de tipo 1, les llaman, ¿cierto? Podemos pensar en el grupo de Heisenberg, grupos nilpotentes, ¿sí? También grupos de Lie graduados. Por ejemplo, el grupo de Heisenberg, hay una buena teoría de representaciones del grupo de Heisenberg. Se pueden definir operadores integrales. Y respecto a eso, los operadores integrales no son tan bien conocidos allí, pero sí son muy bien conocidos los operadores pseudodiferenciales. Y también hay toda una rama de aplicaciones. Entonces, Michael Ruchansky pues ha pasado, yo creo, los últimos 20 años desarrollando una escuela justamente para estudiar operadores pseudodiferenciales en grupos de Lie, y en el futuro pues estaremos
estaremos desarrollando la teoría de operadores integrales de Fourier en los siguientes 20 años, seguramente. Así que sí, o sea, muy buena su pregunta, Celia. Pues gracias. Bueno, no sé si haya otra pregunta. Y bueno, yo nada más como para que, a ver si queda un poquito más claro para el público, ahí entraría también el laplaciano en tus, Sí, o sea, claro. en tu, como un ejemplito de operador, pues sería pues el laplaciano, ¿no? ¿Y cuál sería su Claro, símbolo en ese caso? claro, claro, hablé con mucha generalidad, me van a disculpar por eso, pero entonces, por ejemplo, el laplaciano es el operador fundamental de segundo orden, operador diferencial parcial de orden 2 sobre Rn, mapea funciones suaves en funciones suaves. Y bueno, cuando uno escribe el laplaciano, fíjense ustedes, el laplaciano evaluado en una función, pues sería tomar el laplaciano, la suma de las derivadas parciales de orden 2, ¿sí? Y pues calculemos, usemos la fórmula integral ¿sí? La fórmula de inversión de Fourier para hacer esta cuenta. Entonces, lo que Isidro propone es que calculemos, por ejemplo, el símbolo para el caso del laplaciano. ¿Cuál es el sigma? ¿Sí? Asociado al laplaciano. Entonces, ¿se pueda o no se pueda? Bueno, que se va a poder, digamos, si la función es suave y de soporte compacto. Introduzcamos las derivadas parciales dentro de la integral. Los invito a que hagamos la cuenta. Entonces, esto sería derivar 2 veces con respecto a la coordenada x, sí, esta exponencial, con ese producto interno. Entonces, muy bien. Como derivar exponenciales es chévere. Entonces aquí esto nos daría menos 4pi cuadrado, la norma de psi al cuadrado, por la exponencial y la transformada de Fourier. Entonces, claro, mire que esta pregunta de Isidro pues, es bastante relevante porque el laplaciano justamente es un operador lineal y continuo, mapeando funciones suaves de soporte compacto en funciones suaves, y en términos de la transformada de Fourier, pues tiene una fase, ¿cierto? Y este es el símbolo, menos 4pi cuadrado, norma de psi cuadrado. Es decir, un polinomio de orden 2. Entonces, el polinomio que es un polinomio de orden 2, pues representa al laplaciano, que es un operador diferencial de orden 2. Entonces, ustedes pueden imaginar que los polinomios, es decir, si yo escribo un polinomio de orden superior, como suma de a su alfa de x, si alfa, un polinomio en varias variables, quizás voy a escribir aquí un término extra, menos 2pi. Entonces, el operador pseudodiferencial asociado a ese polinomio es un operador diferencial parcial de varias variables. ¿Sí? Un operador diferencial parcial. O sea, si este es el símbolo, este polinomio, entonces este sigma es justamente el operador diferencial parcial de varias variables. Digamos si esto tuviese orden m hasta orden m. ¿Sí? Y ahí, entonces con ese polinomio se dice que es elíptico si es distinto de cero, ¿verdad? Excelente, ¿Cómo claro. se define? Sí, muy bien. Sí, de hecho es una pregunta interesantísima. Si esto es diferente de cero, para todo x y sí, no solo pasan dos cosas. O sea, pasan dos cosas. Y es que primero el orden tiene que ser par. ¿Sí? Y segundo, entonces uno dice que ese polinomio es... define un operador elíptico. Elíptico. Perdón. Discúlpeme, escribo esto bien. Elíptico. ¿Está bien? Okay. Isidro, y de pronto de pronto para ampliar una información respecto al laplaciano. Claro, cuando uno considera, por ejemplo, uno puede definir, el laplaciano es un operador autoadjunto y uno puede definir funciones del laplaciano, ¿verdad? Entonces, cuando uno considera, por ejemplo,
estas funciones del laplaciano, por ejemplo, e a la menos i, acabo de poner menos el laplaciano con una potencia. Este es un operador que de hecho tiene un símbolo que uno entiende muy bien y que justamente es este. ¿Ve? No sé qué pasó y por qué se borró lo que había escrito. Listo. El símbolo para ese operador es justamente este. Módulo algunas constantes en el numerador, ¿sí? Y en el denominador. Es este. Y este es un ejemplo de la clase, en la clase de CM Rho delta. Y este es el ejemplo que da la optimalidad en la pregunta de Sofía. Con este tipo de símbolos es que se testea el resultado de Pfefferman para mostrar que el orden en el teorema de Pfefferman es óptimo, ¿sí? Justo el laplaciano es el que captura esa información de la optimalidad. Entonces también el laplaciano fraccionario entra ahí, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, fíjese usted que ese justamente este término extra que da el orden es un laplaciano fraccionario, ¿cierto? Aquí me faltó dividir entre 2. Bueno, aquí divido entre 2. Y el exponente es justamente un laplaciano fraccionario ¿cierto? De ahí la relevancia de este tipo de objetos. Por ejemplo, hay gran cantidad de matemáticos que ahora están estudiando problemas de difusión para laplacianos fraccionarios, ¿sí? Que además tienen aplicaciones en gran variedad de campos, en finanzas, en mecánica de fluidos, ¿sí? Y entonces esos teoremas de continuidad LP se utilizan allí. Y tener esos ejemplos es importante, o sea, que aparezca el laplaciano fraccionario allí no es una casualidad, es algo que se utiliza en los modelos donde aparecen esos laplacianos fraccionarios. Pues bueno, muchas gracias, Duan. No sé si alguien tenga otra pregunta. Por allá. Bueno, si no hay ninguna otra, bueno. Yo quisiera agradecerles el espacio, en particular porque, bueno, México es una casa siempre para los colombianos que hacen ciencia. Allí hay una gran comunidad de colombianos haciendo sus doctorados y eso. Entonces, para mí de hecho, aquí hay un colombiano aquí en el público. Bueno, entonces dígale que me escriba. Dígale que me escriba, que hay que establecer esos contactos. Sí, ahí le vamos a decir. Sí, también quiero mucho México por haber sido la casa de Gabriel García Márquez, que fue nuestro premio Nobel de Literatura por muchos años. Entonces, siempre he tenido un cariño especial por México. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti. ¿Dónde dices que estudiaste? La UIS, en Bucaramanga. ¿La UISI? UIS. La UIS. Fíjese, ¿cómo se llama? Perdón. Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Sí, yo conozco la UIS muy bien, pero él, ¿cómo se llama? Sebastián Cabas. Sebastián. Yo recuerdo la UIS con mucho cariño, porque además el primer artículo que yo lo publiqué en la revista de la UIS, cuando Elder Villamizar era el editor. Entonces, ahí me alegra mucho que Sebastián esté en el público. Gracias. Saludos. En contacto para que pues pongan en comunicación. Duvani, y nada más decirte que espero la próxima semana te hacemos llegar la constancia de participación en el seminario. Muchas gracias. Ahí también el video te lo compartimos ya que Google lo haya procesado. Mil gracias. Estaré entonces esperándolo. Agradecido con ustedes y bueno, me estaré conectando en las siguientes sesiones del seminario. Aquí pues son las 10 de la noche, las 10:20. Entonces a veces puede ser un poco difícil, pero... Bueno, ahorita ya va a cambiar el horario, a lo mejor una hora sería sí, al menos se adelanta, entonces
ya no va a estar tan feo. Sí, Pero bueno, pues tienes muchísimas razón. gracias, Iván, por tu plática, estuvo muy bonita. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues voy a Entonces, nos dejar aquí vemos. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias, Isidro. Que estén bien. Chao, chao.